Pero bueno, Jerry, a lo mejor tienes que conectar esa cámara a la electricidad porque no hay mucha electricidad. Muy bien, pues preparados para el estudio bíblico de los adultos, vamos a estar con la ayuda del Señor hoy viendo el libro de Apocalipsis y os invito a que podamos abrir las Escrituras en este glorioso, precioso, tremendo libro de Apocalipsis. Un libro que no le tenemos que tener miedo, al contrario, es apasionante leerlo, estudiarlo, porque es la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis, vamos a estar en el capítulo 1. Y hemos estado hablando del significado de este libro Apocalipsis, que quiere decir descorrer el velo. Es lo que quiere decir. Algo que estaba oculto, algo que no sabíamos, de repente el Señor se abre el telón del fin de los tiempos. Y de repente vemos en directo, en primer plano, lo que va a pasar cuando el Señor venga. En esa segunda venida del Señor que iremos viendo, primero a por su iglesia, para librarnos de la ira que vendrá, porque el tiempo de angustia para Jacob no es para la iglesia. Dios va a rescatarnos y empezarán aquí un tiempo difícil. El libro de Apocalipsis veremos ahí las plagas, las guerras, las hambrunas, los juicios que vendrán sobre la tierra. Mientras tanto, en los cielos vemos que su iglesia gloriosa, a partir del capítulo 4, una ventana abierta en los cielos, nos presenta lo que el Señor estará haciendo con sus hijos, con sus redimidos. Y hablaremos de estas cosas. Pero solamente es una anticipación de lo que vendrá, lo que os estoy diciendo. Hoy volvemos a nuestro capítulo 1 en esta introducción a partir del versículo 9. Apocalipsis 1, 9. Pero antes vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor me ayude a este pobre predicador a ser un mensajero para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, vengo ante tu presencia una vez más agradecidos del culto que podemos estar teniendo, de la relación también con los hermanos que están lejos, pero que nos siguen en Zoom. Y Señor, te pido también por los que después ven retransmitido el mensaje. Estoy pensando en Pastor Barzola, mañana es su cumpleaños, ahí en la iglesia en Lima. Y también, Padre, orarte por la iglesia del Hogar de la Gracia, también en Lima, Padre. Te ruego por estas iglesias allí, te ruego por Pastor Kim en México también, los hermanos desde California que nos siguen. Y Señor, pedimos por todas estas transmisiones porque sé que son de bendición. Y te pido que nos ayudes a hacerlo bien, lo mejor posible, para ser de bendición. Pero te pido, Señor, también que nos ayudes a que la tecnología no nos impida o no sea de tropiezo, para que podamos realmente tener una relación personal, una relación íntima, unos con otros, pero especialmente contigo. Que nuestra vida cristiana en este siglo XXI esté realmente creciendo en una realidad de comunión, de cercanía y de ánimo. Por eso ahora que voy a predicar y están aquí mis hermanos presentes, Señor, te pido que me ayudes a ser de bendición para ellos. Tú has escogido la locura de la predicación. Por años, por siglos ya es lo que se ha hecho en la iglesia. Abrir las Escrituras, predicar un mensaje. Y te pido que sea tu palabra quien en esta mañana nos instruya. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Apocalipsis capítulo 1, 9 en adelante. Dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandezca en su fuerza. Cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El Señor bendiga su preciosa palabra en esta mañana. Aquellos que sois predicadores sabéis que muchas veces los predicadores usamos 3 puntos o 4 puntos y varios subpuntos para poder organizar nuestros pensamientos y compartir la palabra. Esta buena técnica de predicación tal vez no va a ser la que voy a usar esta mañana, porque necesitamos desglosar cada una de las palabras y de las enseñanzas que hay en estos versículos. Y por eso mi predicación expositiva esta mañana tiene más el sentido de poder enseñar, ser un estudio bíblico, para poder entender muchos más algunas de las cosas de este pasaje. Pero veremos también un gran reto, una gran visión al Señor Jesucristo en su aspecto glorificado. Y es mi oración, es mi deseo que al hacerlo de esta manera, vuestro corazón sea grandemente bendecido. Juan está en la isla de Patmos, está encerrado, está en una situación realmente estresante, pero en ese momento tan trágico de su vida, bajo la persecución de Diocleciano, ahora de repente ve una gran visión. Hay un ángel que es enviado de parte del Señor para darle esta visión. El versículo 9 nos pone en ese contexto histórico: yo, Juan, vuestro hermano. Me encanta cómo habla. Juan, el amado, el único de los 12 que escuchó el latir del corazón de Dios. Recordad la ocasión donde él apoyaba su cabeza en el pecho del Señor Jesús en la última cena. Seguramente su intimidad era tan cerca que podía escuchar ese corazón latir de Cristo cuando tomó el pan y tomó la copa. Juan es el que escribió el Evangelio de Juan, las epístolas, pero ahora nos da algo totalmente diferente, el libro de Apocalipsis, pero se presenta como nuestro hermano y coparticipante vuestro. ¿En qué? En la tribulación. Y ahora ahí debo parar para definir bien esta palabra y explicaros también un error que hemos cometido por años y que tal vez es momento que empecemos a pensar, debido al juego de cómo algunos que no creen como nosotros toman nuestras palabras para darles otro sentido. ¿A qué me refiero? A esa palabra tribulación. Cuando uno mira una concordancia, miramos en la Escritura, la palabra tribulación en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, vemos rápidamente que se refiere a las dificultades, sufrimientos, penalidades de los creyentes, de Israel o del mismo Señor Jesucristo. Pero la palabra tribulación no se refiere en ningún momento en los pasajes de la Escritura a una época, a un tiempo. Se refiere simplemente a esas dificultades, a ese sufrimiento, a esos padecimientos. En este versículo nos habla justamente de eso. La tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Ese sufrimiento, esas dificultades para avanzar el reino del Señor Jesucristo. Ahora, los teólogos que a veces buscamos palabras para intentar definir
conceptos y buscamos términos que nos ayuden a poder desglosar las posiciones teológicas, han usado por años la palabra tribulación para referirse a los 7 años que vendrán, que están explicados en el libro de Apocalipsis, que ya desde el Antiguo Testamento se le conoce como la última semana de Daniel. 7 años. Y ya iremos a Daniel y haremos la interpretación ahí. Vemos también que esa última semana de Daniel, en la Biblia se le da otro nombre. Se le da el nombre de tiempo de angustia para Jacob. Entonces es importante que entendamos esto y ahora os explicaré por qué. Porque si yo digo, vamos a hablar de la gran tribulación y de la tribulación, los que habéis estudiado la postura dispensacional, sabéis que nos referimos a esa última semana, sabéis que nos referimos a ese tiempo de angustia para Jacob. Pero en Mateo 24 hay una expresión que dice, y después de la tribulación de aquellos días, y algunos predicadores han tomado esta expresión, después de la tribulación, para enseñar, para decir que la iglesia pasará por la tribulación y que la iglesia no será librada de la tribulación, porque la Biblia dice que después de la tribulación, y la Biblia dice que, como aquí, que Juan estaba sufriendo la tribulación. ¿Veis el juego de palabras? ¿Veis el cambio de conceptos? ¿Veis cómo ahora hay predicadores que dicen, no, la iglesia, eso del rapto, es un invento, eso fue inventado por Scofield y fue inventado por algunos predicadores en los años 1800, 1900, pero antes de esa época no se había mencionado la tribulación. No es cierto, no es cierto. Veremos cómo hay registro histórico que los creyentes ya en los primeros siglos tenían una fe pretribulacional de la venida del Señor. Y sabían que la iglesia iba a ser rescatada antes del tiempo del juicio. Por lo tanto, la palabra, el término, no ha sido bien definido y ha sido mal usado e interpretado por aquellos que son post-tribulacionistas. Qué palabra tan rara, ¿verdad? Aquellos que piensan que la iglesia pasará por la tribulación. Pero hermanos, la Biblia nos dice claramente que su iglesia, la iglesia de Jesucristo, será librada del tiempo de angustia que vendrá a todo el mundo, del tiempo de juicio. En el capítulo 4 de Apocalipsis ya no aparece más la palabra iglesia. Cuando vemos en 1 Tesalonicenses, he aquí os digo un misterio. ¿Un misterio? ¿Cuál es el misterio? ¿Que el Señor iba a regresar? Eso no era un misterio. Todos los creyentes sabían en ese tiempo que Cristo iba a venir. No era un misterio, era algo ya anunciado. ¿Cuál era el misterio? He aquí no todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados, raptados. Harpazo es la palabra que ahí se utiliza. Seremos llevados al cielo en un abrir y cerrar de ojos. Y eso es otra palabra importante. Porque la venida del Señor dice, la segunda venida, que todo ojo le verá. Cuando Él venga, todo ojo le verá. Lo hemos leído y lo seguiremos estudiando. Entonces, si eso en un abrir y cerrar de ojos, será una venida muy rápida, ¿verdad que sí? No tiene sentido. Cuando Pablo dice en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, no se refiere a esa venida donde todo ojo le verá y vendrá con poder y con sus santos millares. Se refiere a un misterio, a algo que era oculto y ha sido revelado. Y que en un instante, los que vivimos, los que habremos quedado hasta esa venida del Señor, seremos llevados a las nubes para encontrarnos ahí con el Señor. ¿Veis la diferencia? Por lo tanto, es importante que tengamos este concepto bien claro. La iglesia de Cristo no pasará por la tribulación, usando esa palabra teológicamente hablando. No pasará por el tiempo de angustia para Jacob, porque es un tiempo de juicio para Israel y para las naciones, esa última semana de Daniel. Pero nosotros, los que vivimos, los que todavía estemos aquí cuando el Señor venga, nos encontraremos con Él en las nubes antes de que empiecen los juicios. Ahora, habiendo aclarado esa palabra tribulación, quiero seguir viendo en el texto algunos retos más que nos da el versículo. Dice así:
en la tribulación, en el reino y en la palabra, y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Sabéis que esas palabras las he marcado en todas mis Biblias? Es casi mi versículo lema, porque esas palabras se encuentran ya en el versículo 2 del capítulo 1. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Qué precioso, ¿verdad? La palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo. Pero vamos al versículo 10. Juan dice esto: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Un momento. ¿Qué quiere decir yo estaba en el Espíritu? Ahora viene aquí el momento donde algunos no se ponen de acuerdo. ¿Quiere decir que él fue transportado en el Espíritu al futuro? Puede ser. Puede ser que él estaba en una actitud espiritual abierta, o que fue su espíritu quien recibió esta revelación. Puede ser. Sea lo que sea, que si él fue transportado, su espíritu fue transportado al futuro, o él tenía una actitud en el espíritu de recibir la visión, lo que sí sabemos es que esta visión fue literal, no alegórica, espiritualista. ¿Ves la diferencia? O sea, me voy a meter con Javi, que yo sé que tengo confianza. Yo veo a Javi y digo, le veo, sé que está ahí y puedo ver que es físico. ¿Sí? Ahora yo cierro mis ojos y digo, no le veo, es un fantasma, es una alegoría, ni existe tan siquiera. ¿Es cierto eso? Que yo haya cerrado mis ojos no quiere decir que él haya dejado de existir. Al contrario, él es real. Así que si Juan fue en una visión transportado al futuro, era real. Y si él estaba en el Espíritu y simplemente fue una revelación espiritual, no por eso deja de ser real lo que él vio, oyó, escuchó y palpó. Por lo tanto, podemos estar seguros que el libro de Apocalipsis es una realidad. Es una realidad que Dios tomó a Juan y lo traspasó a un futuro cercano, donde él vio, escuchó cosas que reveló en su palabra. Pero vamos a rizar más el rizo con las siguientes palabras. Yo estaba en el Espíritu, fijaros que está en mayúscula. ¿Es esto entonces el Espíritu Santo quien realmente está siendo enfatizado en el versículo? Tal vez sea eso. Recordad que la revelación viene dada, y lo vimos ya en la semana pasada, por la Trinidad. El Padre, en el versículo 4 dice, el que era y el que es y el que ha de venir. Vimos que eso es la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, es el significado. Y luego estaba hablando del Espíritu y dice el versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel. La revelación completamente es de la Trinidad. Hay una realidad ahí. Bien, pero estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto es muy interesante. Estaba en el día del Señor. No lo hagáis ahora, pero podéis hacerlo. Yo lo tengo ahí en mi teléfono, pero no te lo voy a pedir ahora. Tú agarras el app de la Biblia y en el app de la Biblia pones el día del Señor y te dará un montón de versículos donde aparece esta expresión, el día del Señor. Es una expresión referente al tiempo donde Dios va a lanzar sus juicios sobre la humanidad. Día de venganza, día de castigo. He pisado yo en el lagar de Mira y nadie estuvo conmigo. El día del Señor, por lo tanto, es esa época también apocalíptica. De acuerdo, pero aquí hay un problema en esta expresión. Y ahí, cuando hay diferentes opiniones, vienen las opiniones. ¿Y cuál es el problema? Que esto no os asuste, ¿vale? ¿Me seguís? ¿Estás conmigo? Bien, escuchad esto. La construcción gramatical griega implica que esto es un adjetivo. Y hay dos formas de hacer
esta construcción gramatical. Un posesivo o un adjetivo. Adjetival se llama. ¿Y qué quiere decir esto? No os preocupéis. Hablamos catalán y castellano. En catalán decimos el Pedro, la Rosa, el Jordi, la, artículo. No hagáis eso en castellano, es un error. En castellano no puedo decir, porque la Judit, porque ese artículo ahí no es correcta gramática, no es gramática correcta. Cuando digo al día del Señor, en catalán, puede ser posesivo o puede ser indicando un periodo. Puedo decir, el coche del Pedro, posesivo, y se ve claro. Pero lo voy a cambiar de otra manera. Puede ser el día del Señor, y lo traduzco de esta manera, el día dominical. ¿Qué quiere decir eso? Querrá decir el domingo. ¿Me estáis siguiendo? Porque yo empiezo a perderme. Ahora, ¿dónde aparece esa construcción gramatical? ¿Hay algún otro lugar gramatical donde aparezca la misma construcción, no posesiva, el día del Señor, sino adjetival? Sí. Vamos a verlo, y cuesta verlo, pero está ahí, en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Y he dicho que esta mañana iba a ser más estudio bíblico, y yo sé que va a ser de bendición, pero es más estudio bíblico que predicación. Vamos a 1 Corintios capítulo 11 y versículo 20. 1 Corintios 11, 20. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Veis ahí la cena del Señor? En griego es la misma construcción. Lo que pasa es que en vez de ser el día del Señor, aquí es la cena del Señor. Es una construcción griega diferente a decir el día del Señor refiriéndose a los juicios. ¿Cuál es entonces la conclusión que muchos comentaristas van a hacer? Es esta, que Juan vio esta visión de Apocalipsis mediante la revelación del Espíritu, el domingo. Vais a leer comentarios así. Suena interesante. Ahora, ¿es esto correcto? La realidad es que no estoy seguro. Esa es la realidad, y quiero ser muy sincero con vosotros. Porque otros hermanos, como Walworth, un gran erudito también de las Escrituras, dicen claramente que no podemos defender en el texto que fuera el domingo en que Juan tuvo la visión de Apocalipsis. No podemos defenderlo, tampoco podemos negarlo. Pero ¿verdad que es interesante? Porque ambas cosas son ciertas, o pueden ser ciertas. ¿Y qué puedo yo aprender de esto? Me lleva a más preguntas. ¿Por qué el domingo? ¿Por qué los creyentes nos reunimos en domingo? ¿Por qué muchos han creído que Juan vio esto el domingo? Quiero que miremos algunos pasajes. Ya digo que estoy llevando a conclusiones interesantísimas. Vamos a ver en Mateo 28:1. Mateo 28:1. Y mientras buscáis Mateo 28:1, deciros que lo que estoy hoy diciendo no depende de vuestra fe ni vuestra salvación, es simplemente interesante, ¿de acuerdo? Es muy interesante. Mateo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, ¿cuándo era el día de reposo? El sábado, el Shabbat. Así que pasado el sábado, al amanecer del primer día de semana, vinieron María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro. ¿Sabéis lo que pasó? Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y sentó sobre ella. Y vemos ahí el poder del Señor Jesucristo resucitando.
el primer día de la semana. Vamos un momento también a Marcos 16:2. Marcos 16:2. Marcos, capítulo 16, versículo 2. Del 1, para que así lo veamos en el contexto. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Por qué? Porque el Shabbat estaba todo cerrado, tenía que ser cuando terminaba el Shabbat. ¿Cuándo terminaba el Shabbat? Nuestro sábado a las 6 de la tarde. A partir de nuestro sábado a las 6 de la tarde ya empezaba el primer día de la semana. El siguiente día después del Shabbat, las tiendas ya estaban abiertas. El versículo 2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Ya el sol había salido. Dos pasajes más, va. Juan 21. ¿A qué es interesante esto? Es muy interesante. Vamos a Juan. Juan capítulo 20 y versículo 1. Juan 20 y versículo 1 dice, el primer día de la semana. ¿Cuándo era eso? Después del Shabbat. ¿Cómo se llamaba? Domingo. Aún no se llamaba domingo, pero era el primer día de la semana. El Aleph. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Interesante esto, porque esta llegó la primera. Los otros llegaron más tarde, ya ha salido el sol, pero esta llegó la primera. Aún era oscuro. Vamos a Hechos 27. El último versículo para ver lo que quiero transmitir. Hechos capítulo 20 y versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Hechos 27, sí. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Un predicador largo ese día. ¿Qué hemos descubierto y qué nos enseña la historia? Hemos visto que Cristo Jesús, ¿cuándo? No sabemos cuándo. Sabemos que fue entre el sábado nuestro a las 6 de la tarde y el domingo nuestro antes de salir el sol. Tal vez durante esa noche de ese primer día de la semana. No sabemos la hora exacta. Lo que sí sabemos es que cuando llegaron la tumba estaba vacía. Y lo que vemos en el libro de Hechos es que se reunían el primer día de la semana. Y lo que vemos en la historia es que los creyentes se reunían el primer día de la semana para celebrar la resurrección de Jesucristo. Y de hecho era una festividad, era un gozo que Cristo había resucitado, había vencido la muerte. En una sociedad judía de aquel entonces, igual que hoy, el primer día de la semana era un día de trabajo. Los creyentes, un gran porcentaje de esclavos, se reunían por la mañana antes de ir a sus trabajos. Adoraban al Señor, estudiaban las Escrituras. Ahí Pablo parece que se pasó todo el día enseñando las Escrituras. Pero si no era así, iban al trabajo. Hoy en día, cuando vives en Israel, el domingo, primer día de la semana, es un día de trabajo. Es el Shabbat cuando se reúne. Ahora, voy a la conclusión donde apuntaba. ¿Quiere decir esto que tenemos que reunirnos el sábado en vez del domingo? ¿Por qué los primeros cristianos, cuándo se reunieron? Ya lo hemos visto, el primer día de la semana. ¿Es que hay algún versículo que diga que el Shabbat en el Nuevo Testamento fue ya clausurado y no se tiene que celebrar más? No, no hay ningún versículo que diga que no tenemos que celebrar el Shabbat. Lo que vemos que Pablo enseña que no hay diferencia de día y que el día de descanso, el Shabbat, no fue por Dios, fue por el hombre que Dios lo hizo. Porque el hombre necesita un día de descanso. Pero que Cristo ya es nuestro descanso. La resurrección, lo vemos en el libro de Hebreos también,
fue esa obra terminada y como Dios se sentó cuando terminó de obrar, Él paró de obrar porque Él no se cansa, Él dejó de obrar, así Cristo terminó su obra y se sentó a la diestra del Padre en las alturas. Su obra había sido finalizada. Y ahora nosotros, sus hijos, podemos reunirnos cada primer día de la semana para recordar que Jesús venció la muerte. Ahora, es importante que tengamos en cuenta esto. Una vez más, oigo cada vez más gente que está diciendo que el domingo fue estipulado ni más ni menos por Constantino en el 312, que era una fiesta pagana, que era el día del sol naciente, que es como se dice en la latín, y que la palabra dominica, día del Señor, fue estipulada por este pagano Constantino, y que realmente el domingo es una celebridad pagana. Bueno, creo que no. Y por eso si fue este domingo en que Juan tuvo la visión en la isla de Patmos, sería aún mucho más interesante. Sea lo que sea, como he dicho, no es tan vital si fue en domingo que Juan vio esta visión. Puede ser que realmente no fuera así. Puede ser que se estuviera refiriendo al día del Señor, al día de Jehová del Antiguo Testamento. Pero las enseñanzas que saco para mi propia vida espiritual son importantes. ¿Y cuáles son esas enseñanzas? Bien, yo debo vivir cada día para la gloria de Dios. Yo debo vivir cada día para la gloria de Dios. Cada día pensando que Él puede venir hoy. Pero recordar que hay un día que Jesús resucitó. Y es una celebración de gozo, de ánimo, de bendición, como el día del cumpleaños. Hermano Playa, 92 años. Como el día en que nos casamos y lo recordamos, ¿verdad? No te olvides de tu aniversario de boda, te vas a meter en líos si te olvidas. Lo recordamos ese día. Como el día en que nos hicimos novios. Como el día en que, algo que celebramos en nuestra vida. Los primeros creyentes, antes que llegara Constantino, ya celebraban el día del Señor. Interesante, ¿verdad? Interesante. Bueno, ahora vengo a predicar ya, ahora viene la prédica, esto era el estudio, vamos a seguir estudiando y vamos a ver ahora, a centrarnos en la persona de Cristo. Se presenta ya en esa voz de trueno que oye y ahí empieza a manifestarse el Señor de una manera extraordinaria. ¿Por qué voz de trueno? Como hablaba antes, en el rapto oiremos la voz de trueno de Dios, la voz de trompeta, la voz de mando. ¿Es que va a ser una voz poderosa? Puede ser. Pero todas estas palabras, voz de trompeta, trueno, voz de mando, nos hablan de la autoridad del Señor Jesucristo. Amados míos, no tenemos un Dios pequeño. No tenemos a un Salvador pequeño. No tenemos a un bebé que nació en un pesebre y ahí se quedó. Tenemos a un Cristo resucitado. Y no tenemos a un Cristo que continúa en aquella cruz, que ha sido derrotado por la muerte, que no puede deshacerse de los clavos. Él estuvo ahí unas horas, venció la muerte, venció el pecado, venció al diablo y nos dio vida. Como es nuestro Señor hoy, aquí le vemos, con esa voz de mando, de trompeta, de trueno, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ya hablé de esto cuando hablamos del versículo 18 también en adelante. Y ahora le dice, escribe un libro, lo que vas a ver, y a las iglesias lo envía. Pero vamos al siguiente versículo, porque quiero enfatizar esa representación de Cristo. En los versículos que continúan adelante, me volví, dice el versículo 12, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ya hablaré de ello el próximo domingo. Pero en medio de esos 7 candeleros, mirad lo que hay en medio. Era uno semejante a, y vamos a empezar a marcar esas palabras, semejante, parecido, porque aparecen bastante en el libro, semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Hay 7 explicaciones, 7 descripciones de este Hijo del Hombre. ¿Y quién es este Hijo del Hombre?
Qué curioso título que recibe en la palabra de Dios el Señor Jesucristo. Porque se le habla de Él que es el segundo Adán, no como el primero que cayó en el pecado. El Padre de los hombres falló. Pero el Hijo del Hombre es un título que muestra la humanidad del Señor Jesucristo viniendo a este mundo, cumpliendo esa misión como el Redentor de la humanidad. Pero este Hijo del Hombre dice, la primera característica, que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. No hay duda alguna que esta representación de su vestidura es la representación de un sacerdote y de un juez. Es de lino blanco, nos habla de su pureza, nos habla de su justicia el oro, nos habla de su pureza. La característica del carácter del Señor Jesucristo, en su perfil de Rey de Reyes y Señor de Señores, la primera característica, su justicia y su pureza. Sigamos en la segunda, su cabeza. Dice así, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Interesante. Daniel vio a un anciano de días sentado en un trono. ¿Recordad la visión de Daniel? Y se nos dice que este anciano de días era Dios mismo. ¿Acaso Dios, Cristo, ahora en los cielos, tiene un aspecto de un viejito? He visto representaciones y pinturas de un señor con barbas largas y cabellos largos, blancos, sentado en un trono. ¿Es este nuestro Dios? No. Pero la representación que estamos viendo aquí o en el libro de Daniel es de una énfasis en la sabiduría, en la madurez, en el carácter de Dios. Por eso esta representación semejante a. Vamos a seguir en la siguiente característica. Su cabeza y sus cabellos lo hemos visto. Pero ahora miremos sus ojos. Dice, sus ojos como llama de fuego. ¡Wow! Hay miradas que matan, lo hemos oído muchas veces. Pero estas llamas de fuego muestran que Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Estamos desnudos ante su presencia. No hay secreto que quieras guardar que Él no conozca. Salmo 139 nos lo recuerda. Pero hablando de este fuego, me hace pensar en 1 Corintios cuando dice que nuestras obras serán probadas así como por fuego. ¿Recordad el pasaje? ¿Cómo lo hará el Señor? Está bien, no estoy seguro, pero uniendo esos dos pasajes, me pregunto, si aquel día que estemos ante su presencia, veremos sus ojos. Y sus ojos como llama de fuego mirarán lo más oculto y secreto de nuestras vidas y juzgará conforme a su voluntad lo que somos y lo que hemos hecho. Por eso sus ojos son ojos como de fuego. Debo avanzar. Caigamos a sus pies para adorarle. Sus pies, dice el versículo 15, son semejantes al bronce bruñido. ¡Wow! Refulgente como en un horno. ¿Bronce bruñido? Recuerdo la imagen de Nabucodonosor, ese gigante, ¿verdad?, que habla de los imperios y el último imperio es de hierro, pies de hierro y mezclado con barro. Pero aquí la visión que él tiene, sus pies son bronce bruñido, refulgente. Cuando uno hace un estudio de este material en la Biblia, y los materiales en la Biblia tienen significados simbólicos, el oro, la plata, el bronce en la Biblia simboliza el juicio. El altar donde se sacrificaba era de bronce bruñido, bronce refulgente. ¿A qué se refiere esto? Amados míos, caemos a los pies de alguien que nos ama y es santo, justo, bueno, pero es juez, que juzga justamente. Por eso brilla su justicia y su poder, porque Él no deja nada sin ser juzgado, ni a nadie sin ser juzgado. Pero sigamos leyendo.
Veamos otra de sus grandes características. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y ahora escuchemos su voz, porque su voz es como estruendo de muchas aguas. ¿Habéis oído una cascada? Sin duda alguna. Estuvimos en Rupit hace unos días, mi esposa y yo, y nos acercamos a una cascada que tiene 100 y algo metros. Algunos también que están aquí lo han visto. Cae 100 y algo metros en cascada, en caída libre, y golpea contra las aguas. El ruido es ensordecedor. Las cataratas del Niágara. La voz de Dios es una voz potente. A su voz tiembla la tierra. La voz de Dios es una voz que realmente hace temblar el mundo y el universo entero. Su voz como el ruido de muchas aguas. Ahora, la última característica, sus manos. Están en el siguiente versículo. Dice el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas. 7 estrellas. Su diestra es su mano derecha. Es un lugar de honor, es un lugar de importancia. ¿Y quiénes son esas estrellas? Veremos que son los mensajeros de esas iglesias y las iglesias. Mirad la última característica. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y por favor, no imaginéis una espada saliendo de esa boca como algo horrendo. Era semejante. ¿A qué se refiere esto? La palabra de Dios es espada aguda de 2 filos. Es su palabra. Es lo que llega a partir las coyunturas y los tuétanos. Su voz es poderosa, es extraordinariamente grande. Pero su palabra, aquello que su voz pronuncia, cambia vidas, transforma corazones y hace también juicios justos. Una aguda de 2 filas. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y debo terminar con este semejante a. Porque pocas veces entendemos el rostro de Dios. Hay un himno que cantamos que dice, cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Pero Moisés oyó las palabras, nadie ha visto mi rostro. Te mostraré mi espalda. Recordad la petición de Moisés de ver el rostro de Dios y la negación del santo. Sin embargo, cuando Cristo habló a la multitud, hablando de los niños, dijo, porque sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre. Y también en las epístolas leemos aquel que sin verle amamos. Qué gran verdad. Un día le veremos cara a cara. Y veremos su rostro y veremos al Señor Jesucristo en toda su gloria y esplendor. Leía en Isaías la semana pasada, verle hemos, pero sin atractivo para que le deseemos. Leíamos también en Isaías 52 que decía, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado tu rostro. Pero aquel día, le veremos como Él es, en su esplendor, en su gloria, en su poder y magnificencia, en su voz de trueno, de trompeta, en su voz de mando. Veremos al Rey en su esplendor. ¿Sabes ese día? Puede ser hoy. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Si hoy te encontraras con Él, ¿caerías a sus pies para adorarle? ¿O caerías atemorizado? Cuando Juan le vio y saltó a este último versículo, cayó como muerto a sus pies. ¿Cómo responderás tú? Puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Recordad el anuncio a los pastores, no temáis, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador,
Recordad el anuncio el domingo por la mañana a esas mujeres, cuando oyeron los ángeles diciendo, no temáis, no está aquí, pues ha resucitado. Y recordad el anuncio que creo que todos nosotros también escucharemos cuando le veamos a Él por fin y podamos escuchar, no temas, no temas, yo soy el primero y el último. Esa es la visión que tuvo Juan en la isla de Patmos. Un día tú y yo también la tendremos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, estudiarla, predicarla. Señor, gracias porque cuando abrimos las Escrituras, tú tienes algo preparado para nosotros. Y pedimos que nos hagas crecer en el entendimiento de este libro eterno. Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y cantar un último himno. Y déjame parar esto también. En cuanto a la ofrenda, hermanos, y algunos me preguntáis también por ello, deciros que tenemos una cajita allí. Si queréis ayudarnos en la ofrenda, lo agradeceremos. Así podremos también seguir ayudando a los demás y podéis ponerlo ahí. Vamos a entonar un himno que hemos estado gozándonos muchísimo con él. Hay un nombre nuevo en la gloria. Hay un nombre nuevo en la gloria. Puestos en pie, aquellos que os podáis, los que no podáis, no os preocupéis. Y cantaremos este himno que ahora os doy el número porque la hojita se me ha volado. Hay un nombre nuevo, 483. Vamos a entonar el 483. Y para terminar el culto en esta mañana voy a pedir a Joaquín Playá si nos puedes despedir en oración. Pero vamos a entonar el himno 483. Hay un nombre nuevo en la gloria. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó. Me amó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo ese